Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al periodista don Gerardo Hernández, director de Espacio 4 y colaborador editorial de Zócalo Saltillo. Necesitábamos una opinión muy puntual sobre la reforma eléctrica. ¿Quién es el ganador, quién es el perdedor del tema que tuvo un rechazo marcado en la Cámara de Diputados el domingo? Bienvenido, Gerardo. Mucho gusto, muchas gracias, Chuy, mucho gusto estar con ustedes, este espacio tan importante. Pues es muy difícil decir quién ganó, quién perdió en una circunstancia como esta. En la democracia justamente se caracteriza porque las minorías también tienen un peso importante. En el caso de la reforma, la coalición PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano es la que permite que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador no avance, que se detenga allí, que no prospere. Quién gana y quién pierde depende del lugar en que te ubiques. Los que están con la coalición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues dicen que es un éxito que viene el país, la ponderan esta votación que impide la mayoría calificada. Quienes están del bando del presidente López Obrador, pues califican de traidores a quienes votaron en contra y exaltan los beneficios de esa reforma. Finalmente es un asunto de conciencia de cada diputado, del presidente mismo. Lo que vimos en la Cámara de Diputados el domingo, el vocerío, los insultos, la toma de la tribuna, es también normal en cualquier democracia, no debe asustarnos. En Atenas, la cuna de la democracia, incluso ha habido puñetazos de los diputados. Entonces la democracia es debate, es confrontación, es polémica, es crítica, porque esto sacude al sistema. Es muy temprano calificar quién gana o quién pierde en términos políticos o de país. Esto con el tiempo dirá quién tenía o no tenía la razón. En el caso del PRI, el PAN y el PRD actuaron con suma congruencia. Están defendiendo una reforma propuesta por Peña Nieto en 2013, la cual no se consultó con la ciudadanía, no se consultó incluso ni con el Congreso. Hubo acuerdos cupulares. Que la pasaron fast track. Así es, el presidente convoca en su inicio de gobierno a un pacto por México, suma al PRI, el PAN y el PRD, deja fuera a la izquierda deliberadamente para tratar de extinguirla, de apagarla. Sin embargo, estas negociaciones por la reforma eléctrica de 2013, insisto, se hizo de espaldas al Congreso. No hubo debate, no hubo confrontación. La mayoría del PRI, PAN y el PRD, aplastante, la sacó adelante. ¿Quién votó en contra? Votó en contra los partidos de izquierda que hoy están en Morena y también votó en contra Movimiento Ciudadano. Es decir, hay congruencia de parte de los dos grupos políticos. Quien ha sido más congruente en rechazar una reforma neoliberal es Morena, es el PT y el Partido Verde medianamente. Entonces, el presidente ya está haciendo uso de sus facultades y de la mayoría simple que tiene en el Congreso para aprobar, como ocurrió el día de ayer, esta ley que le concede al Estado el control del litio. Es un mineral en el cual se basa la revolución microelectrónica. México tiene una reserva… El oro del futuro. Es el oro blanco del siglo XXI, así se califica. México tiene reservas importantes. De los 10 países que tienen mayores reservas, México es el 10º justamente. Entonces es un recurso muy importante para el desarrollo de la electrónica, de la microelectrónica a escala internacional, y el presidente va a seguir haciendo uso de esa mayoría que tiene la Cámara de Diputados, que es mayoría simple. Habrá que ver cómo reacciona la sociedad ante esta decisión del Congreso de que no pase la reforma del presidente. Se está suponiendo que este triunfo de las oposiciones con respecto al presidente tendrá un efecto político. Hay que verlo en la elección del 5 de junio de este año. Todo se traduce a políticas, todo se trata de llevar a las urnas, a los votos. Hay elecciones en 6 estados de la República, en 4 tiene ventaja importante Morena, es decir, podría aumentar Morena de 18 a 22 gubernaturas, pero la joya de la corona es evidentemente la elección del 24. El presidente tiene todavía una alta popularidad, ronda el 65-63%, y el acierto del presidente es que esta reforma que propuso la socializó. Le dijo a los mexicanos, va a haber energía más económica en los hogares,
La réplica es que era energía sucia. Sin embargo, ha habido mucha desinformación. Pues de eso dependerá también el resultado, ¿no, Gerardo? Porque al final de cuentas, la verdad es que las elecciones también funcionan, trabajan en función de si traigo o no, pues con qué hacer frente a los gastos en casa, ¿no? Para el ciudadano común, al final de cuentas eso es lo que le importa, y como estás viendo que cada bimestre el recibo de la luz te llega pues mucho más costoso, estamos siendo menos competitivos, ¿no? Así es. La propuesta de Peña Nieto, el gancho con el que vendió su reforma de 2013, gasolina más cara, más barata, perdón. Más barata. Hoy está por las nubes la gasolina. Tiene que ser subsidiada para que la economía familiar no sufra mayor detrimento. La electricidad más cara, el gas más caro. Y en muchos casos el gas y la electricidad tienen inversión extranjera. La inversión privada busca la utilidad. Siempre. Y cuando hay algún desequilibrio, sube tarifas. La ventaja de los gobiernos que manejan recursos como la electricidad, los combustibles, es que en algún momento dado tiene que subsidiar, justamente para que no se genere una desestabilidad social como ha ocurrido en México. Esta confrontación política en el Congreso puso frente a frente dos modelos de país. Un país impulsado por la derecha, porque el PRI asumió finalmente la doctrina panista, conservadora, procapitalista. Y el PRI y Acción Nacional tomó las mañas del PAN, de manera que esta denominación PRIAN, que es un castigo severo del mexicano a este par de partidos políticos, es muy justificable. No ha habido, como prometió Peña Nieto, ni gasolinas baratas, ni electricidad económica, y el gas está por los cielos. Entonces, el tiempo dirá quién tuvo la razón. ¿Cómo sale López Obrador de estos dos procesos? Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, revocación de mandato y rechazo a la ley eléctrica. ¿Cómo sale López Obrador? Es un presidente que está propugnando por la democracia participativa. La democracia representativa está muy deteriorada, muy lastimada, sin credibilidad en gran parte del mundo. La democracia representativa le da al ciudadano la facultad de elegir mediante el voto a sus representantes, que ejerzan en su nombre el poder. Sin embargo, vemos aquí en México y en otros países que diputados y senadores no le consultan a la ciudadanía nada, le consultan a su partido político, le consultan al gobernador que los puso en esa posición. La reforma participativa justamente le dice al ciudadano, si tú tienes derecho de elegir a tu autoridad, también tienes derecho a quitarla. Si no te gusta, si es incompetente, si es evidentemente corrupta, tienes la facultad constitucional de quitarla. Hubo un boicot, una campaña por el no voto, por el abstencionismo. Finalmente, en este proceso se votan 16 millones de mexicanos, 15, una mayoría abrumadora, para que el presidente continúe, 1 millón de votos para que se le cancele el cargo. Quien promovió el abstencionismo le hizo un flaco favor al país, porque pudiendo lograr los 37 millones de votos para que fuera vinculante, se optó en esos grupos por inhibir, por disuadir el voto, de manera que el resultado fue aplastantemente favorable para el presidente. 15 millones a favor, 1 en contra. Cosa que nunca se entendió de los inhibidores del voto. No, ¿verdad? así es. Y luego dicen, bueno, consiguió la mitad de los votos del 18, efectivamente, pero no son elecciones análogas. En ese caso, se instalaron 100,000 casillas menos que en 18. Entonces, Eso, ¿no? multiplica, en ese caso, multiplica 15 por 3, habría sacado más votos, ¿verdad? Pero no estaba caída desde el inicio, bueno, es que es otro tema bien radical, pero no estamos hablando de que de hecho estaba caída desde el inicio sin casillas suficientes, sin a lo mejor boletas también suficientes por este grave recorte presupuestal que tuvo el INE, ¿no? Sí, el INE tiene un presupuesto efectivamente reducido con respecto al año 21. Sin embargo, el año pasado hubo elecciones en toda la República. Fue la elección más numerosa, se eligieron 15 gobernadores, 2,000 alcaldías, miles de diputados locales, la Cámara de Diputados se renovó. Entonces, este año hay elecciones únicamente en 6 estados. El INE tenía recursos para poder haber realizado la consulta con el 100% de las casillas, las 152,000 que se instalaron en el 18. Hay una confrontación entre el presidente y el INE.
El INE es consecuencia de una cultura fraudulenta en las urnas. El INE es consecuencia, antes IFE, del fraude electoral del 88, que impone Salinas de Gortari en la presidencia de la República. Llega un presidente demócrata como Zedillo y empieza a liberar al IFE. Se convierte en INE cuando hay otro fraude electoral en el 2006 que impone a Felipe Calderón. Entonces, la democracia tiene un costo muy elevado en países que vienen de una tradición política basada en el fraude electoral. Tiene línea de confiabilidad y está empatado en credibilidad con el presidente de la República. Es importante dirimir estas diferencias, no desaparecer al INE, depurarlo, corregir las fallas que tiene. Falla mucho, por ejemplo, en fiscalización, pero tener un órgano confiable, auténticamente ciudadano. Actualmente el INE tiene 11 consejeros. De esos 11 consejeros, 7 fueron propuestos en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y 4 o 5 propuestos en la Cámara de Diputados anterior durante este gobierno del presidente López Obrador. ¿Tiene futuro el INE? Sí, por supuesto, debe tenerlo, porque sí es una institución confiable que le da certidumbre a los mexicanos. Tiene que perfeccionarse, insisto, corregir algunas fallas, reducir también el número de consejeros a 7 como era anteriormente, 11 son muchos, pero sí conservar esa institución que es un garante de la democracia. Finalmente, Gerardo, ¿habrá represalias del presidente López Obrador contra los diputados que encabezaron este rechazo a la iniciativa? ¿Les irán a investigar sus trapitos? Bueno, el presidente no tiene ese estilo. Vimos presidentes, por ejemplo, Salinas de Gortari, que da un golpe de efecto cuando empieza, detiene a la quina, le siembran un cadáver, le siembran armas para poderlo detener. Este fue un mensaje del presidente a toda la clase política. Si no me respetan como presidente, un presidente ilegítimo, Les va a pasar eso. van a la cárcel. Salinas de Gortari quitó 18 gobernadores durante su ejercicio, en venganza porque no ganó algunos estados. Cuando entra Peña Nieto, ¿qué hace? Un golpe de efecto también, encarcela a Elbester Gordillo, ¿verdad? Por delitos que le inventaron. Había otros que sí existían realmente. ¿Y que no se juzgaron? Y la liberan después. El presidente tiene otro estilo. Abrazos, no balazos. Sí, no quita, efectivamente, no quita a gobernadores por quítame estas pajas, les gana en las urnas, les quita el poder en las urnas democráticamente. En el año 18 no tenía Morena ningún gobernador, hoy tiene 18 y puede tener 4 más, subir a 22, puede subir a 22 en junio. De manera que es un presidente como pocos, legitimado, ha cometido muchos errores, bastantes errores. Sin embargo, tiene una cercanía que ningún presidente logró con la ciudadanía. A mí me tocó actividades del presidente Peña Nieto, por ejemplo, y había 4 filtros para llegar al presidente. Desapareció López Obrador el Estado Mayor Presidencial, cuyo lema era al presidente no se le toca. De virrey. Así es, era una especie de semidios con pies de barro. Peña Nieto gastó en imagen 60,000 millones de pesos y es el expresidente peor calificado del país. López Obrador prometió en la toma de posesión, y conviene releer su discurso, dijo, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, porque el cambio de gobierno PRI-PAN y PAN-PRI no funcionó. El país siguió igual, era justamente lo mismo. Entonces este es un revulsivo que provoca, que divide a la sociedad, que la confronta, pero finalmente es un efecto de la democracia. En las urnas se corrigen los males de la democracia. Si queremos mejores gobiernos, seamos más exigentes con nosotros mismos y también con la clase política, que señalemos a los corruptos, a los incompetentes, ¿verdad? Así la democracia tendrá mayor viabilidad y tendremos mejores gobiernos cuando tengamos mejor ciudadanía. No podemos exigirle gobiernos de primer mundo si somos como ciudadanos de tercera o de cuarta. Tenemos que cambiar también. Así es. Muy bien. Gerardo, mucho gusto, siempre importante tu punto de vista, muy muchísimas atinado, muy gracias preciso, por la invitación. y esperamos que Contrario, para la audiencia le haya resultado igual de interesante que para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Contrario. Vámonos a un corte, regresamos, tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.